Hola familia, mi nombre es Kilead de Lazo, soy terapeuta de lenguaje y el día de hoy vamos a estar hablando de esto que he escuchado mucho últimamente, de que es que mi niño no habla, un niño no pronuncia bien por culpa de la pandemia del COVID-19. Vamos a estar leyendo algunos artículos que desinforman más bien a la gente, vamos a estar viendo algunas cositas que se dijeron en internet acerca del tema y por último vamos a estar viendo las causas reales que pueden estar detrás de este retraso tardío o inicio tardío del desarrollo del lenguaje. ¿Listo? Comencemos. Primero que nada me gustaría conversar un poco acerca de un post de ABC, que es un diario ya, y ellos mencionan de que hay una nueva pandemia de menores de 3 años por el uso prolongado de criarse con pantallas y que dicen ellos que los hijos de la pandemia, como los llaman ellos, son niños que han crecido con la pantalla y la utilizan para todo, para comer, para vestirse, para bañarse. No hay ni un solo momento en el que ellos puedan estar sin estas pantallas, llámese celular, tablet o televisión. Entonces, me llama mucho la atención los comentarios porque varían bastante. Hay personas que, yo digo que este tipo de personas lo que quiere es presumir lo que su hijo hace o no hace, porque se pone, eso puede variar, mi hija acaba de cumplir 2 años, es bilingüe, sabe contar, el abecedario, los colores de los animales, parte del cuerpo, sabe más frases, está aprendiendo a leer todo lo anterior en español y en inglés, y la gran mayoría lo ha aprendido por videos interactivos de su tablet. Creo que el problema son los excesos. y aquí en el artículo, si uno lo lee y uno razona lo que lee, uno puede ver que ellos están diciendo es el exceso, ¿no? Como conversamos ahorita, niños que no pueden estar sin las pantallas, usan las pantallas para todo, ¿listo? Entonces, este tipo de personas simplemente quiere presumir de que su hijo no tuvo un retraso en el desarrollo del lenguaje. Pero acá no estamos hablando de niños que tienen un acorde de desarrollo del lenguaje, eso no es lo que no nos importa ahorita. Nos importa ahorita nuestros pequeños que necesitan una ayuda adicional y eso es lo que estamos analizando ahora. Hay otros comentarios que dice: Es absurdo pensar o alegar que estos problemas se presentan por el uso de tablet. Se debe recordar que durante el periodo de aislamiento fue poca la comunicación sostenida dentro del núcleo familiar. ¿Por qué? Ahí es donde está el problema. Es verdad, no todo es parte de las tablets, pero ¿por qué los padres no hablaban con sus hijos? Ese es el verdadero problema, no de que el COVID, no de que la cuarentena. El problema es que mientras estuvimos encerrados, muchos padres no hablaban con sus hijos. No había, como él dice, comunicación. ¿Pero por qué? Dice que hubo poca interacción social entre los padres con el resto de la sociedad o miembros familiares. Señores, ustedes no necesitan a más nadie para estimular a sus hijos. Ustedes son suficiente estímulo para sus hijos. Más adelante también les voy a decir en qué está basado esto. Fueron creciendo y poco se hablaba o si se hacía era con un tapaboca y lo menos que veían era cómo se gesticulaban las palabras. Esto me lo dicen mucho los padres, por ejemplo, de niños que tienen una pronunciación alterada. Recuerden de que por lo menos con sus padres debieron haber podido ver cómo se movía su boca, ¿listo? Y no siempre ocurre esto. Muchos niños que van a presentar trastornos del desarrollo del lenguaje o trastornos de los sonidos del habla, ellos, a pesar de que vean a una persona hablando sin tapaboca, a pesar de que vean programas de personas reales y vean cómo se mueve su boca, esos niños igualmente van a presentar un trastorno de los sonidos del habla, es decir, problemas de pronunciación. Entonces, no, tampoco fue eso. Sí, es verdad, los bebés aprenden por imitación, pero no creo que durante todos esos meses dentro de la casa, en el núcleo familiar, todos hayan estado con tapaboca. No creo. Si ese fue su caso, bueno, puede ser una de las razones, pero es muy poco probable. Otro. No me disculpen, pero yo no creo en nada de esto. Cuando se empeñan en declararle la guerra a algo y llevarlo a los extremos, yo no soy de extremos, no creo que sea grave, así como lo quieren poner. No, sí es muy grave. Más adelante ya les voy a mostrar por qué. Me estoy guardando lo mejor para el final. Mentira, mi hijo no tiene retraso del lenguaje, pero no es por pantallas y de hecho lo evitamos a toda costa. Recuerden también de que ahorita estamos hablando de niños que no presentan ningún trastorno del neurodesarrollo. Dígase TDAH, autismo, ¿sí? Condiciones como, no sé, síndrome de Down, etcétera, etcétera. Ya esos niños son parte de una población
que podemos contar como diferente. No estamos contando esa población ahorita, ¿ok? Ahorita estamos contando niños neurotípicos que están presentando retraso en el desarrollo del lenguaje. ¿Listo? No es que la pandemia les causó TDAH, les causó autismo, no. Con pandemia o sin pandemia, ese niño iba a ser autista. Y en un ratito les voy a explicar un poco más acerca del autismo, porque también hay un video por ahí que está raro. Esto también se mencionó mucho, que se creó este nuevo término. Una locura, vamos a verlo. Hace poco, por una experiencia con mi hijo, me enteré que existía el autismo virtual o digital, que es un trastorno del neurodesarrollo. No existe el autismo digital o virtual. Existen las cosas que están en el DSM-5 o en el CIE-10. Ahí es donde están todos los diagnósticos, sea trastornos del neurodesarrollo u otras condiciones que pueden presentar los niños en la primera infancia, pero no hay tal cosa como autismo virtual, Que es un trastorno del neurodesarrollo causado por la exposición a pantallas. No está causado por la exposición a pantallas. La exposición a pantallas sí se deriva en problemas del habla, de la comunicación, del lenguaje, de atención, de memoria. Crearon este término y en un ratito vamos a ver otro video donde se va a explicar de dónde salió, pero no es real. En realidad no es considerado como autismo, pero le pusieron este nombre porque los niños que tienen autismo virtual desarrollan... Ella misma lo dice, no es considerado como autismo, pero le pusieron ese nombre. ¿Por qué? Porque tiene características parecidas. Que no se puede hacer eso. Incluso es una falta de respeto hacia la comunidad autista, ¿sí? Es lo mismo cuando esas personas dicen, ay, me fastidia, no sé, la etiqueta de mi polo, entonces, ay, creo que soy medio autista. Eso también, eso es igualito, es lo mismo, utilizar términos que le faltan el respeto a las personas que de verdad pertenecen o presentan este diagnóstico. Los niños que tienen autismo virtual desarrollan síntomas similares a los que tiene un niño que sí tiene autismo. Por ejemplo, dificultades para hablar, Ok. Yo me pregunto por qué la gente cuando dice sandeces los dice con tanta seguridad. Si yo para hacer cualquier videíto yo me siento y analizo y a veces me equivoco porque no tengo toda la verdad, pero yo intento por lo menos sentarme y decir, ¿esto que voy a decir tiene validez o solo me estoy basando en mi única experiencia personal? Pero la gente lo dice así con tanta seguridad. No te preocupes, tu hijo tiene tal cosa. Pero bueno, ya, me calmé. Iba a mostrar un artículo, listo, que se llama justamente la exposición intensiva a pantallas pueden causar síntomas del espectro autista, que se conocen como casos de autismo virtual, listo. Pero si puedes leer el abstracto del estudio, ni siquiera tienen que leerlo todo, pueden leer la parte de introducción no más. Fíjense que podemos ver que empíricamente, o sea, no hay un diagnóstico llamado autismo virtual. El niño o es autista o no es autista. Ahora bien, sí se sabe que la exposición muy intensiva a pantallas puede provocar distintos problemas en la atención, lenguaje, regulación emocional y socialización. Y obviamente estas son algunas de las características del diagnóstico del espectro autista, ¿sí? Pero no quiere decir que porque un niño presente características parecidas significa de que tiene autismo virtual. Y vamos a ver otro videito terminando con esta idea. El autismo virtual es una teoría pseudocientífica que argumenta que el abuso de pantallas puede provocar en los niños síntomas parecidos al autismo. Esta teoría sin base científica... Importante, sin base científica. Van a notar que yo acá les voy a estar dejando todos los artículos y no siempre lo hago, pero cuando hablamos de temas técnicos, yo siempre les dejo los autores, los artículos, porque ustedes por sí mismos, no es porque, ay, Kilian lo dice, no, ustedes por sí mismos tienen que ir, chequear, ver si están de acuerdo o no con esos estudios y así poder hacerse una opinión asertiva.
psicólogo, estudiando la historia clínica de los niños, llegó a la conclusión de que el uso de más de 4 horas de pantalla al día era la causante del autismo, llegando a afirmar incluso que el 90% de los autistas de Rumanía era debido al abuso de pantallas. Recuerden que todavía no se ha decretado, sí, no se ha decretado la causa específica del autismo. Lo que sí se sabe es que es parte de cómo funciona la química del cerebro, sí, es decir, que ese niño nace autista, no es que lo creamos, no es que se le pegó, no es porque no es una enfermedad. Esto causó un efecto bola de nieve y muchos especialistas se sumaron al carro y escribieron artículos y libros en base a esto. Esta teoría esperpéntica es muy dañina para la comunidad autista, ya que por un lado alimenta el pensamiento de que el autismo es una enfermedad adquirida y no una condición de nacimiento, y por otro lado trae consecuencias negativas para la familia. Primero, porque origina un sentimiento de culpabilidad al pensar que tu hijo es autista por culpa de las pantallas. Y encima trae falsas expectativas porque les hace creer que quitándoles la pantalla se van a curar. No es real esto del autismo virtual. Fue creado por personas que dijeron, los niños estuvieron viendo muchas pantallas en pandemia y bueno, por eso es que entonces los niños ya no hablan y eso porque son autistas, pero es un autismo virtual. Bueno, así muchas otras cosas que dicen que no fue porque no estuvieron con otros niños, que es porque es hijo único, que es porque estuvo mucho tiempo en las pantallas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo solo les nombré los más conocidos. Y ahora vamos a ver cuáles son las causas reales de este retraso en el desarrollo del lenguaje. Primerito que dicen es un bebé, es que está muy chiquito, es que él no entiende nada porque está muy bebito. Pensar que porque es un bebé solo necesita comer, dormir, bañarse y pensar que esas son las únicas actividades que podemos hacer con los bebés es erróneo. Uno de los ejes fundamentales para la adquisición del lenguaje es cantar canciones, contar historias, hablarle viéndolo a los ojos. Estas actividades son algo que puedes hacer desde la etapa de recién nacido y lo mejor de todo lo pueden hacer desde casa. No necesitan ni mucho tiempo, ni muchos recursos económicos, ni otros niños. No significa que el bebé solo va a aprender viendo a otros niños. Otra de las cosas que decían era, pero él ve videos educativos e interactivos en la tablet. Hay muchos padres que confunden la interacción y la reacción de su bebé que tienen al presentarle una pantalla y sus sonidos y sus luces con que están aprendiendo con ese estímulo. No es lo mismo. El bebé está respondiendo a un estímulo. No significa que esté procesando información o le está reteniendo. Es decir, no significa que porque tu bebé se ría y aplaude cuando le pones la pantalla, no significa que está aprendiendo. Durante los 2 primeros años, el cerebro no está diseñado para aprender mediante dispositivos. Durante los 2 primeros años de vida, el cerebro está diseñado para aprender directamente de otro ser humano. Es decir, que antes de los 2 años los niños tienen una incapacidad innata para aprender solo mediante dispositivos electrónicos. Por eso es que ustedes saben que nosotros vendemos cuadernos inteligentes. Tenemos cuadernos para niños desde los 2 años en adelante, para aprender primeras palabras, ya para niños más grandes, lógica, razonamiento, procesamiento matemático, lectoescritura, entre muchas otras habilidades. Y siempre me preguntan, ¿y para niños de 1 añito? Y yo siempre les respondo, antes de los 2 años, preferiblemente no mostrarle pantallas a los niños. Después de los 2 años podemos recién entonces empezar a mostrarle esos videos educativos que tanto les gustan. Ahora, ¿qué ocurre? Durante la pandemia, obviamente, hubo un aumento de la exposición a pantallas, no solo en los niños, también en nosotros. Esto ya se estudió que tuvo una reacción negativa en los niños, ¿ok? No fue la cuarentena, de nuevo. Fue ahora, puede ser también, la exposición prolongada a pantallas. ¿Por qué? Fíjense, el estar atento a pantallas es perjudicial para la comunicación entre padres y niños, que era lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Yo les decía, aquí dicen, es que durante pandemia los padres no hablaban con sus hijos. ¿Por qué?
¿Por qué no lo hagan con sus hijos? Esto es súper importante para la adquisición del lenguaje. Entonces, por esa razón es que el niño no habla. Porque si yo no tengo de dónde aprender, obviamente no voy a hablar, ¿sí? Se ha determinado, por ejemplo, que cuando hay un televisor encendido, hay muchos padres que dejan a sus hijos, que tal vez el niño no está viendo activamente la televisión, pero si el niño está jugando en la sala o en su corral y le dejan la televisión encendida para que esté tranquilo, se ha determinado que en esos hogares se habla mucho menos con el niño. Dice, en promedio, por cada hora de televisión vista hay una disminución de 770 palabras escuchadas por el niño de parte de los padres. Esto quiere decir que representa un 7% de disminución en las palabras a las que el niño está expuesto. Y eso es por hora. Sí, si es un niño que está viendo 4, 5, 6 horas de televisión, imagínense la cantidad de palabras que no escucha. Y si no escucha palabras, no va a aprender a utilizarlas. Otra razón fue un deterioro notorio en nuestra salud mental, incluso la salud mental de muchos padres. Hubo sentimientos de ansiedad, de frustración, sentimientos de luto o duelo para las personas que perdieron seres queridos durante la pandemia de COVID. Entonces, obviamente hay que tomar en cuenta estos sentimientos. Para nosotros, los adultos, poder ayudar a los niños, nosotros primero tenemos que estar bien. Durante pandemia hubo muchos sentimientos, como ya mencioné, estrés, ansiedad, depresión, y al estar bajo estos síntomas, al estar en esta situación tan angustiante para muchos de nosotros, obviamente no había como la intención o las circunstancias perfectas para poder estimular a los niños. Actividades más fáciles era darle la pantalla al niño o darle todos sus juguetes y que él hiciera lo que quisiese. Aunque es una razón que no podemos controlar, es una de las causas de estos inicios de tardío del lenguaje, que por la salud mental de los adultos no se pudo dar una estimulación apropiada al tiempo apropiado para los niños. Otro factor a tomar en cuenta sí es el bajo nivel socioeconómico, y este es un factor de riesgo desde antes de que ocurriera la pandemia de COVID-19. Siempre se ha considerado o se debería considerar en toda la salud pública o privada que si una madre va a dar a luz a un hijo y se sabe que la situación económica de esa madre es bien precaria, se debe considerar a ese bebé como un bebé de alto riesgo. ¿Qué significa esto? Que ese bebé tiene muchas probabilidades de presentar algún trastorno del neurodesarrollo, alguna dificultad en su lenguaje, atención, memoria, etcétera, o también problemas físicos. Esto, como ya les digo, es desde antes de esta situación de la cuarentena. Entonces, este es un factor que hay que tomar en cuenta, porque durante la cuarentena, el COVID-19, muchas personas fueron despedidas de su trabajo, muchas personas que vivían al día con lo que ganaban en su emprendimiento, tuvieron un bajón horrible en sus ingresos económicos, y sí, esto afecta también al final el desarrollo del lenguaje en nuestros pequeños, por lo que ya les estoy comentando, menos oportunidades de educación, menos oportunidades de habla, obviamente por el estrés parental, y no se dan las situaciones propicias para que ese lenguaje, esa comunicación, esas habilidades de interacción se puedan desarrollar. Otra razón que vimos o causa que vimos, decían que era porque no habían ido a la escuela. Es verdad, se ha estudiado que hay niños que al ir a la escuela o al preescolar, ¿no?, al nido, jardín de 1, 2 añitos, 3 añitos, esto es un factor protector. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? De que puede darle oportunidades al niño de no presentar un inicio tardío del lenguaje, pero no es la solución. No es que porque no lo llevaste a la escuela es que no habla. No, hay niños que nacieron durante pandemia sin necesidad de hermanitos de otros niños que hablaron, y hay niños que están yendo a la escuela y que desde siempre han ido al preescolar, al nido, al jardín, y aún así presentan inicio tardío del lenguaje.
esto es un poquito de la información que quería compartir con ustedes. Recuerden, aquí compartimos información no para juzgar, sino para ver en qué cosas podemos mejorar, así poder estar informados y darles entonces la mejor ayuda a su paciente, a su alumno o a sus hijitos. Muchas gracias por ver este video. Recuerden suscribirse al canal, darle like a este video. Recuerden, los quiero fuerte y claro.